Vamos a la segunda parte de esta serie, La Semilla. Vamos a orar un momento, vamos a pedirle a Dios un poco de dirección, vamos a pedirle que también habla a nuestro entendimiento y nos permita pues visualizar lo que Él quiere que podamos ver en cuanto a esta enseñanza que en esta parte nos da. Oremos un momento. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por todas las bendiciones que de tu mano estamos recibiendo. Sabemos, Santo Dios, que todo el paquete no viene solo en dinero, sino a veces salud, cuidado, protección, sanidad. A veces, Padre Santo, vienen consejos. A veces viene la salvación de alguien que hemos estado orando por mucho tiempo. A veces, Santo Dios, apresuras nuestros pasos. A veces nos corriges. A veces, Santo Dios, también haces cosas que no esperábamos y nos admiras y nos permites, Santo Dios, caer a tus pies con tu gracia, con tu misericordia. Padre nuestro, te damos gracias por el día que hoy estamos disfrutando, por la vida que tú nos permites gozar, por este día que tú nos permites mirar a mis hermanos, a nuestros hijos, a las personas que amamos. Son cosas que pueden pasar desapercibidas de un corazón que, Padre, no cultiva el agradecimiento. Pero estamos en ti y te rogamos que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, nuestro entendimiento sea abierto, mi lenguaje sea sencillo y podamos juntos, Santo Dios, ser edificados con tu Santo Espíritu y tu palabra. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Ahora sí dígame amén, ya no buenas tardes. El 26 de agosto del 2009, Radioprogramas del Perú suelta una noticia que conmocionaría parte de Lima, o al menos un sector de lo que es la capital. La noticia tenía que ver con una demanda que hacía Vilma Meléndez. No sé quién será Vilma Meléndez, nunca la conocí, pero supe de esa noticia porque la escuché por radio. Ella aseguraba que su celular no dejaba de registrar mensajes amenazantes y que esto no le permitía tener paz y llevar una vida tranquila. ¿Qué había sucedido con Vilma? Ella había presentado una denuncia a la comunidad cristiana del Espíritu Santo llamada Pare de Sufrir. Ella aseguraba ser víctima de una estafa de parte de esta institución, pues dijo que durante 10 años consecutivos ella había estado dando a la comunidad, esperando algunos resultados y la cantidad que acumulaba era $120,000. ¡Wow! Es un escándalo. 2 años después, esto fue todo un boom, salpicó a las iglesias, salpicó a personas, se habló pestes de los pastores, se habló peste de las iglesias, para eso existen, para eso habían gente que defendía. Yo no sé si se acuerda usted de la noticia. Pero eso sí no dejó bien parado finalmente a esta comunidad del Espíritu Santo. 2 años después, la Fiscalía Penal de Lima denunciaba a la institución por presunto lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y estafa en agravio del Estado y de sus propios congregantes. Al mismo momento, había sido una operación al unísono. Eddie Macedo, cabeza de la comunidad cristiana y conductor de Pare de Sufrir, también era denunciado y lo estaban deteniendo. ¿Qué había pasado allí? Es que finalmente había reventado, como decimos en el argot criollo, el chupo. Ya había llegado a su colmo toda esta comunidad que se decía que era del Espíritu Santo y de alguna manera u otra siempre estaban coaccionando a la gente a entregar dinero, a dar dinero, a sembrar y estafando a la gente. Cuando la gente se acercaba y decía, ¿y qué pasó con mi plata? ¿Y qué pasó con esto? La única respuesta que ellos le daban es, te faltó fe. Y esto no dejaba conforme a las personas que habían creído a los mensajes, y al decir te faltó fe, esto los dejaba tal vez un poco inquietos, dudando de Dios, dudando de su propia fe, pero con un sinsabor en la boca. Esto trajo consecuencias, pues también salió en las noticias, y después de todo lo ocurrido, la señora Vilma Meléndez, en una declaración que también ella hace a la radio, aseguraba que su fe estaba más fuerte que nunca. Y cito literalmente, y que estos pastores
podían engañar a los hombres, pero nunca iban a engañar a Dios. La pregunta que surge aquí es, ¿realmente eran pastores estos hombres que estaban dirigiendo esta comunidad del Espíritu? Aquella comunidad del Espíritu Santo, pare de sufrir, no sé si usted acá en Cooperativa los ha visto, estaban ahí al frente de Cooperativa, tenían cerca de 5 o 6 cultos durante todo el día. ¿Eran verdaderamente una iglesia? ¿Qué eran estas personas? ¿Qué movía a las personas a poder acudir a este lugar y a poder buscar de alguna manera respuesta a sus depresiones, a sus dolores? Una de las cosas que sí estudié en un curso que llevé en posgrado era que estas comunidades sabían exactamente y sabían muy claramente el estado emocional de las personas. Y en el curso me decían, recuerdo claramente, que nunca vas a encontrar un programa de ellos en la mañana. Siempre empiezan a las 6 de la tarde cuando la gente se bajonea, los deprimidos no pueden dormir y lo vas a escuchar a lo largo de toda la madrugada cuando los angustiados no pueden pegar el sueño. Y ahí le hablan, ahí le piden, ahí los estafan. Esta comunidad del Espíritu Santo sabía claramente cómo manejar a personas que estaban en angustia y su mismo nombre, muy marquetero, pare de sufrir, atraía a personas que buscaban una respuesta, que buscaban una salida a dolores, a angustias, a preguntas, a pérdidas, a deudas y no sé qué cosas más. Pero ellos sabían claramente de un principio que se da en las Escrituras. Y ellos usaban este principio universal, este principio que se da no solamente o se nombra en las Escrituras, sino que se da en el universo. Este principio definitivamente era usado por ellos y era de alguna manera manipulado para embaucar a estas personas que buscaban de alguna manera respuesta a sus dolores. La Biblia nos dice en este libro que hemos estado estudiando la semana pasada que estas personas son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice, y no es maravilla, o sea, no es de extrañarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta es una parte muy importante que deberíamos entender en cuanto a lo que hace el diablo frente a una humanidad que muchas veces está buscando una respuesta. Dice que esto no nos debe extrañar, que estas personas se disfracen como personas rectas, como ministros de justicia. La palabra ministro quiere decir siervo, como siervos de Dios, como siervos de justicia. La palabra justicia tiene que ver con Cristo. No es extraño que estas personas se disfracen como siervos de Cristo y que porque su mismo Padre también se disfraza muchas veces como ángel de luz. Usted habrá escuchado las apariciones de acá, las apariciones a los pastorcitos por aquí y por allá, y que de alguna manera empiezan un tipo de fe y algún tipo de milagro. Es Satanás muchas veces disfrazándose y embaucando y generando nuevas religiones y generando nuevos adeptos, llevándolos hacia la deriva o hacia el error. Pero en esta escritura, en el Corintio que hemos empezado a estudiar la semana pasada, estos falsos maestros habían entrado a la iglesia y son ellos los que habían puesto en contra al padre espiritual de los corintios. Pablo había fundado esa iglesia en uno de sus viajes misioneros y por 18 meses había estado enseñándole las escrituras y por 18 meses había estado velando por ellos, y ahora habían entrado estos obreros fraudulentos y los habían embaucado. No solamente estaban botando a Pablo de la iglesia, sino que a su vez los estaban llevando hacia cosas peores. Cuando uno revisa un poco la carta, que no es menester en esta enseñanza de revisar la carta, ellos estaban celebrando algo que nosotros llamamos la cena del Señor. Es el momento en que nosotros tomamos el jugo de uva, comemos el pan y celebramos el acontecimiento del regreso de Cristo. Ellos estaban celebrando la cena del Señor y terminando en unas borracheras terribles. La carta lo cuenta. Estaban comiendo hasta la saciedad, luego se estaban visitando a las prostitutas ahí en el pueblo de Corintio y estaban haciendo de sus cultos, como nosotros, cantando una barbaridad y un bacanal.
de tal manera que hasta terminaban maldiciendo a Jesús. Eso no es una iglesia. Pero estos obreros fraudulentos habían entrado y estaban guiando a la iglesia de Corintio hacia su perdición. La iglesia de Corinto no lo estaba entendiendo, no lo estaba viendo porque estaba sucediendo algo en el corazón de ellos. La palabra que abrevia completamente a toda la carta de los Corintios es que ellos se habían envanecido. ¿En qué momento se creyeron? ¿En qué momento creyeron que han logrado una super espiritualidad? ¿En qué momento creyeron que ya no tenían que aprender? ¿En qué momento pensaron que lo que estaban haciendo estaba correcto? Y fueron engañados según el estado de su corazón. Se envanecieron. Llegaron a envanecerse, pensaron que ya lo sabían todo. Y en su corta vida de 18 meses como creyentes, pensaron que ya nada tenían que aprender. Se llama envanecimiento. Y cuando esto sucede en el corazón de un cristiano, fácilmente es embaucado hacia otras latitudes. No se extrañe. No se extrañe cuando su amor se enfría y no se extrañe cuando de pronto se vea lejos del Señor, aunque todavía siga en la práctica con el Señor. Pero sabe, esto había llegado a suceder en la iglesia. Los estaban llevando hacia otros caminos, hacia otros vertederos y los estaban perdiendo. La iglesia pare de sufrir o la comunidad del Espíritu pare de sufrir. Sabían de una ley y esta ley es una ley que es definitivamente dada por Dios. Es una ley que nosotros conocemos como la ley natural de la siembra y de la cosecha. ¿Esto qué significa? Que esto está tanto en la naturaleza como también está en el ámbito espiritual. Esto se resume, como vimos la semana pasada, que todo lo que nosotros sembramos, eso es justamente lo que nosotros cosechamos. Usted no puede sembrar peras y cosechar sandías. Todo lo que nosotros sembramos, esto también cosechamos. Y esta ley natural de la siembra y de la cosecha, lo saben también unas criaturas que se llaman demonios. Lastimosamente, el imaginario popular pinta a los demonios con cachos, con ojos rojos, con dientes, con cola. Pero la palabra demonio es daemon en el idioma griego y no significa con algo terrorífico, significa el que trae información del otro lado. Son criaturas que pueden estar en la esfera celestial y traen cierta información y hacen perder a la gente con cosas que netamente son espirituales. Ellos traen esta siembra, esta ley de la siembra y de la cosecha y propagan a lo largo del mundo en una falsa enseñanza basado en una verdad. Por eso es que usted va a encontrar algunas religiones como el hinduismo, va a encontrar algunas religiones como el sintoísmo o el budismo y todas ellas conocen esta ley, sino que le llaman de otra manera. Le llaman la ley del karma. Lo que tú siembras, eso también cosechas. En las redes sociales, el karma instantáneo, dice, pum, pega acá, le golpean por acá y cosas por el estilo. No funciona así. No funciona tan así. Pero esta es una ley que Dios ha establecido en su ámbito natural, pero también en el ámbito espiritual. Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Este es el secreto del labrador, el por qué claramente un labrador que siembra termina cosechando a posteriori mucho más de lo que ha sembrado. Este es el secreto de aquel hombre o de aquella mujer que llega a conocer y experimentar en su propia vida, en su propio camino, que Dios verdaderamente cumple con lo que dice, porque esta ley existe. Ahora, estos hombres que estamos hablando en la noticia, muchas veces embaucaron a esta gente. ¿A qué tipo de corazón ellos apelaban? ¿A un corazón generoso o a un corazón avaricioso? Ellos estaban vendiendo los clavos de Cristo. En Chile los habían votado. En Uruguay los votaron también, rápidamente. Son dos países que leen mucho, pero en Perú encontraron asidero rápidamente. Y algún peruano no se puso a pensar que le estaban vendiendo los clavos de Cristo. Y ahí iban como 20,000 clavos. No sé si ha habido un peruano que dijo, a ver, un momentito, ¿con cuántos clavos lo clavaron a Jesús? Porque habían colas interminables para comprar los clavos de Cristo.
o para comprar la rosa de Sarón, o para de alguna manera agarrar y tomarle un poco de esta aceite bendito, o pasar por el manto sagrado. Hasta que el catolicismo llegó a pitear y dijo, ese manto sagrado que ellos tienen es falso. Nosotros tenemos el manto sagrado. Ni el catolicismo tiene el manto sagrado. Porque cuando uno mira las escrituras, no era un manto, eran lienzos. Era como el papel higiénico que usted ve, pero tela. Y envolvieron a Jesús en lienzo. No había ningún manto. Y esa cara reflejada ahí es falsa. Está comprobado. Pero una de las cosas es que la ignorancia llevó a esta gente unida a la avaricia, a querer tener, a querer tomar atajos en la vida para lograr un propósito mayor o para prosperar de alguna manera económicamente. No era la generosidad lo que hacía que ellos siembren, porque esta ley funciona sobre la base de la generosidad, no sobre la base de la avaricia, no sobre la base del materialismo o del utilitarismo. Funciona claramente sobre un rubro en lo espiritual. Lo que yo siembro, justamente lo que cosecho. Si yo siembro para la carne, de la carne ciego corrupción, dice el texto. Si yo siembro para el espíritu, del espíritu ciego, vida eterna. Cuando uno mira esta verdad, uno se puede preguntar, carambas, entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que yo me quede como esté. Dios no quiere mi progreso. Dios no quiere que yo prospere. Dios quiere que yo me quede de pronto en una situación ínfima. No puedo aspirar a un mejor trabajo. No puedo aspirar a una mejor posición. No, ese no es el pensamiento de Dios. Cuando uno mira el texto dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como estás prosperando interiormente, así como se va formando tu carácter, así como cada decisión que vas tomando se parece a las decisiones de Cristo, así como cada día creces espiritualmente, disciernes, yo también deseo, dice Dios, que en todo ámbito de tu vida tú puedas prosperar, sea en lo económico, sea en lo cognitivo o en algún aspecto que tú realmente estés buscando crecer. El problema es que los seres humanos estamos buscando siempre un atajo a estas cosas. Y es por eso que estas personas, en lo que es pare de sufrir, estaban siendo estafados. Porque estaban buscando un atajo rápido para ser millonarios. Estaban buscando un atajo rápido para obtener ganancias sin mucho esfuerzo. Cuando vemos el plan de Dios, las cosas son completamente distintas. Y una de las hermosas bendiciones que Dios nos da es el trabajo. Así que, hermanos míos, esta es una de las verdades que podemos nosotros concluir en esta parte. Es el deseo de Dios que sus hijos crezcan en todos los aspectos de su vida, incluyendo el aspecto económico. Pero cuando esto se convierte en una prioridad, los hijos de Dios caen en sufrimiento y caen en dolor. El texto dice en 1 de Timoteo que los que anhelan hacerse ricos finalmente son traspasados de dolor, dice. Vamos a leer el texto que nos toca ver el día de hoy en 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9. En el versículo 6 vamos a ver este principio muy conocido que nosotros estamos nombrando, que tiene que ver con la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Listo? Dice así, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá
y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Esto vamos a estudiar la próxima semana terminando la serie, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y finalmente va culminando diciendo así: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Yo quiero que usted se quede con estas dos líneas, porque en la segunda parte de esta enseñanza vamos a entrar a esta parte que es determinante para entender la manera en cómo aprendo a dar, la manera en cómo cultivo la generosidad y cómo aprovecho, no cómo me impongo. ¿Cómo aprovecho el acontecimiento cuando es necesario para poder aprovechar, valga la redundancia, esta gracia del Señor? Dice, por tanto, en la última parte del versículo, la superabundante gracia de Dios en vosotros, le dice a los corintios, y termina agradeciendo, gracias a Dios por su don inefable. La palabra don también tiene que ver con gracia, tiene que ver con un favor, con una bondad, con un favor que uno le hace a una persona. Y la palabra inefable tiene que ver con una palabra que yo no puedo describir. Es algo indescriptible. No encuentro palabras para poder juntarlas y describir lo que estoy viendo. Ese don inefable, ese favor indescriptible o ese regalo indescriptible se llama Jesús. Esto es lo que el Padre nos entrega a nosotros pecadores para que podamos tomar en Él y encontrar salvación. Pero volviendo a nuestro texto, se nos muestra claramente estas verdades. Esta ley espiritual de la siembra y de la cosecha es una ley espiritual y universal. Está establecida por Dios desde la creación y se aplica a todas las áreas de la vida, tanto en la naturaleza como también en lo material y lo espiritual. ¿Sabe, hermano mío? La vida es un campo en el cual continuamente vamos sembrando semillas buenas que se originan en la presencia del Espíritu Santo, pero también semillas malas, que a la larga cosechamos estas semillas. Y estas semillas que se originan en nuestra naturaleza pecaminosa, tarde o temprano dan contra nosotros mismos. Hay 4 principios que yo quiero que usted sepa aquí en el versículo 6 y el versículo 7 de 2 de Corintios 9. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Estos 4 principios nos muestran una realidad muy interesante en cuanto a la siembra y a la cosecha. Primer principio, la semilla tiene que ser plantada para poder cosechar. Yo no puedo esperar una cosecha de algo que yo no he sembrado. Si no he tirado una semilla en orden natural, yo no puedo esperar grandes cosechas para mi granero. 1. 2. Sembramos semillas que queremos cosechar. Si yo siembro discordia en una familia, discordia en un hogar, discordia en un grupo, discordia también yo voy a cosechar. El texto también dice de manera contraria en cuanto a este principio. Los que siembran, ¿qué dice? Los que siembran dolores o los que siembran quebranto, dolores van a encontrar. Hay otro texto donde dice también los que siembran viento, tempestades van a cosechar. Constantemente las escrituras están hablando acerca de esto. Este es un principio que no se puede ignorar. Y yo claramente soy inducido y enseñado por Dios para entender que la semilla que yo siembro, esa es también la que voy a cosechar. Tercer principio, la cosecha siempre será en proporción a lo que uno siembra. Si yo siembro poco, poco también cosecho. Si yo siembro mucho, mucho también cosecho. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Pero la verdad es que cuando siembro generosamente, dice, el resultado, como cuarto principio, es multiplicativo, exponencial, se multiplica. Esto de la semilla y la siembra se encuentra a lo largo de las Escrituras. Jesús narraba que el reino de los cielos es como una pequeña semilla que se siembra, que empieza a crecer en su proceso de crecimiento y que después se hace un árbol frondoso que sirve para que los pájaros aniden allí, encuentren nido en su lugar. Cuando Jesús habla de su cuerpo, lo compara también con una semilla. Dice en Juan capítulo 12, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es interesante ver que Jesús compara su cuerpo también como un grano de semilla. Él se está comparando con una semilla que es plantado en muerte y luego en su resurrección atrae a miles y miles de criaturas que gozan ahora de esta nueva vida. Es interesante ver que Jesús da su vida, muere en propiciación por los pecados de muchos. Pedro está tratando de salvarlo ahí en el huerto Getsemaní, saca su espada, le corta la oreja al siervo de Malco y Jesús le dice, guarda tu espada, Pedro. Guarda tu espada. ¿Acaso yo no le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y ellos pueden venir? Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir? Dice, ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito de mí? Cuando uno mira este texto, pareciera que Jesús estaba empujándose a la misma muerte y estaba impidiendo a todo aquel que no quisiera que él muriera. Y cierto, él estaba poniendo su vida en propiciación, en rescate de muchas criaturas, y es como la semilla que muere para que luego germine, y es lo que nosotros vemos. Y este es este lugar. Estamos hablando de diferentes ciudades, diferentes localidades, diferentes países. La última recuento de cristianos alrededor del mundo hace una cantidad de 2.000 millones de cristianos. 2.000 millones de cristianos. Esa es la semilla que primero murió y luego germinó en muchos. Cuando estamos hablando en este ámbito espiritual, pasamos a este ámbito económico o este ámbito en el cual nosotros nos manejamos. En cuanto a la provisión, en cuanto al sustento, definitivamente también encontramos estas grandes verdades. Si usted quiere ver este principio, usted va a encontrar 3 verdades allí muy claras. La primera verdad, ahí en el versículo 6, es que es proporcional. El que siembra escasamente, también ciega escasamente. Lo segundo es que tiene que ser planeado. Cuando yo voy a ser generoso, cuando yo voy a atender una necesidad, no solamente es proporcional, tengo que saber que lo que yo siembro, eso también voy a cosechar. Pero también, a pesar de que estoy alegre, estoy contento por dar, tengo que primero planificar. Y esto es muy importante. El versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, de antemano y no de manera impulsiva, yo calculo con cuánto puedo ayudar. Usted va a encontrarse con personas que van a tratar de sacarle y de embaucarle en cualquier momento. Usted va a ver que suben en el micro personas que tienen alambre acá. Yo tenía un amigo de acá de la iglesia que me contaba cuántos estafadores habían en los micros. Y cuando él me empezó a contar, yo me empecé a dar cuenta de algunos que tenían un discurso y yo no había caído en cuenta. Había uno que se subía el polo acá y tenía acá un alambre incrustado y especie de sangre y se estaba pudriendo. Y él me decía, ¿lo has visto? Sí, lo he visto. Ya ese tiene todo un proceso para hacerlo con cola, me dice. Y gana 200 soles diarios, me dice. Me daba cólera saber que había gente que estafaba y había gente que verdaderamente trataba de ayudar a estas personas. Pero había gente así. Y uno tiene que saber cuando va a ser generoso que a pesar de que puede haber una alegría en el corazón, uno tiene que saber si cuenta con los medios en ese momento para poder apoyar. Aquí nos visitan un montón de personas, ya han dejado de visitarnos, sobre todo con el mismo cuento. Acabo de salir de la cárcel,
yo soy de Chimbote, me quiero ir a mi casa, la mafia me va a matar y necesito para mi pasaje. Pastor, por favor, para mi pasaje. Yo sé que acá en la iglesia, y no saben que vienen con el mismo cuento. Lo miro nomás, lo escucho, y a veces de verdad ganas no te faltan de otras cosas, pero los invitamos a veces a salir. Salen diciéndote que esto, que el otro, pero no saben que han pasado ya 12, 15 personas con el mismo cuento. Si no es Chimbote, es Piura. No sé qué pasa con el norte, pero todos quieren regresar al norte y necesitan de su pasaje para irse al norte. Así es a veces. Así es. Entonces, cuando uno entiende esta oportunidad de atender una necesidad, uno tiene que saber que va a ser proporcional. Si yo doy, sé que también Dios puede repercutir. A veces no repercute económicamente, ojo, porque si no, esto se circunscribe a un trueque con Dios. Dios, yo te doy para que tú me des. Esto pasaba con esta mujer en Pare de Sufrir. Dios a veces nos puede dar seguridad. Dios a veces nos puede dar salud. Dios a veces puede contestar la oración de una persona que no conocía al Señor. Dios a veces te puede dar protección, ni sabes de qué te ha cuidado. Dios te puede dar sanidad de una enfermedad que ni tenías. Dios te puede dar entendimiento a un problema en el que tenías que salir. Dios te puede frenar a veces de ir a destruirte. Y todo esto tiene que ver con bendiciones. Pero acá, básicamente lo que uno siembra con sus manos, con sus finanzas, con su peculio, también recibe de la misma manera, de manera proporcional. ¿Sabe? Lo segundo es que uno no tiene que actuar a la loca, sino tratar de pensar y tratar de planear e ir según lo que uno puede ayudar. Y lo tercero tiene que ver con hacerlo lleno de alegría. Cuando uno mira en el versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ojo, hay dos cosas a las cuales tú mejor nunca des. Si lo das renegando, si lo das con tristeza, si lo das quejándote, ay, pobrecito, hoy es el último pan de mis hijos, no lo des. No lo des. Si lo das por necesidad, o sea, voy a dar al Señor unos 100 soles y voy a ayudar a esta hermana que la veo mea mal y la veo que se está cada día adelgazando, lo voy a dar para su canasta de comida, 100 soles, espero que el Señor me dé unos 2,000 soles. No des eso. Si crees que vas a hacer negocio con Dios, vete mejor, cambia tu membresía a Pare de Sufrir. Ahora tienen un nuevo nombre, están reinventándose. Pero ahí puedes caer si es que tú vas a actuar de esa manera. Pero en la vida cristiana, en la vida real con el Señor, la generosidad tiene que ser espontáneo, pero planificado. Jesús dice muy claramente esto. ¿Quién que quiere edificar una torre, dice, no se sienta primero y calcula los gastos que tiene para construir? No sea que habiendo empezado a construir se dé cuenta que no puede y abandone la torre y todos se burlen de él. Jesús nos induce a planificar. O quién que va a salir a la guerra, dice, con 1,000 hombres y se va a enfrentar contra un ejército de 10,000. Sabe claramente que lo van a aplastar. Entonces en el camino saca su cuenta y dice, mejor vamos a hacer tratos de paz. Jesús nos induce a poder usar claramente algo que nosotros llamamos una buena administración, una buena planificación. Y aquí es donde yo quiero hacer una pausa, porque hay algo que muchas veces no se enseña. Y esta de las cosas que no se enseñan muchas veces tiene que ver con un pecado y no se nombra. Normalmente los cristianos le llamamos fe. Y este pecado se llama pecado de presunción. No estoy hablando de presumir. No estoy hablando de mi nuevo carro, de mi ropa, no estoy hablando de mi computadora. Estamos hablando de un pecado de presunción. ¿Qué es un pecado de presunción? Yo me voy a meter en cualquier gasto. Me voy a meter en cualquier proyecto, total, Dios va a proveer. Y un ejemplo podríamos hacer. Chola, vamos a meter a los hijos a un colegio particular. Pero ¿te has dado cuenta, Roberto, que ganamos solo 1,200 y que la mensualidad está a 400? No te preocupes de eso. Roberto, ¿te has dado cuenta que son 2 hijos? Sí, no te preocupes. ¿Y con qué vamos a comer? No te preocupes, Dios va a proveer. Eso se llama pecado de presunción. Y en el primer mes se meten de lleno
y el primer mes de alguna manera pujando llegan a pagar la mensualidad. El segundo mes no hay, tercer mes no hay, y empiezan a mirar a Dios y se empiezan a preguntar qué pasó con nuestra fe o qué pasó con Dios, ¿ha fallado? ¿Aló? ¿Sigues ahí? Y es que justamente han caído en un pecado de presunción. Quieren poner a Dios en aprieto y quieren obligar a que Dios tiene de toda manera la responsabilidad de atender a algo que Él me ha mandado a planificar, a pensarlo y sobre todo algo que la Biblia enseña abiertamente, una buena administración del dinero. Yo quiero pretender llevar una vida que va más allá de mis capacidades adquisitivas. Yo quiero tener una vida como la lleva mi prima, mi tía que viene a visitarnos cada vez. Y Dios dice, esa no es la vida que tú tienes. Esa no es la forma en la que tú te puedes desenvolver. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tienes? Esta es la manera con la que tú vas a vivir. Y Dios nos enseña claramente cómo debemos atender estas necesidades. Y presumimos y pensamos que Dios sí nos va a atender, cuando de pronto estamos cayendo en pecados que nos van a poner en aprietos y van a empezar de alguna manera a echar a romper la armonía en el hogar. Te lo dije, te dije que no podíamos pagar, te dije que los chicos mejor se vayan a otro colegio. Ya no me digas nada. Y empieza la bronca, empieza la pelea y empieza muchas cosas, porque el dinero dentro del hogar es también uno de los grandes detonantes para que muchos hogares que están en armonía finalmente terminen estallando. Así que entienda esto de la siembra y de la cosecha. El domingo pasado nosotros hablamos acerca de la responsabilidad que tenía la iglesia de Corinto de separar en base a un porcentaje que Dios les había prosperado, el 10%, de separar para el proyecto del Señor. Entendimos claramente que Jesús no sostenía su ministerio terrenal de milagro en milagro. Él no se levantaba y hacía un milagro para parecer cuáquer y después al mediodía otro milagro para aparecer pescado. No hacía esto. Cuando uno mira las escrituras, sostenían a Jesús amigos que tenían dividendos y mujeres que iban con él lo sostenían también de sus bienes que tenían. Había mujeres acomodadas, había mujeres agradecidas, había hombres que lo disfrutaban de sus enseñanzas, de su compañía, y ellos generosamente invertían en el reino. Jesús tenía un cajero que era Judas, pero no iba de milagro en milagro. ¿Podía Dios sostener milagrosamente su proyecto? Sí, puede. Si usted mira en el Antiguo Testamento cuando sacó al pueblo de Israel, 40 años sus sandalias no se gastaron de esa gente, no se rompieron, dice. 40 años les dio de comer maná, 40 años les sacó agua de la roca en medio del desierto, 40 años les puso sombras en un lugar donde llegan las temperaturas a 54 grados Celsius. 40 años les puso una columna de fuego que los guiaba. 40 años les dio de comer carne cuando se cansaron del maná. Y Dios milagrosamente puede sostener su obra. Pero Dios nos muestra claramente una de las grandes verdades acá que se dan a lo largo de las Escrituras. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué lo hace? ¿Porque quiere probar nuestra fe? ¿Por qué lo hace? ¿Porque quiere ver que ya no seas tan egoísta? ¿Por qué crees que Dios te invita muchas veces a una de estas cosas donde tú tienes la oportunidad de sumarte a lo que Él está haciendo? Aquí es donde nosotros pasamos a la segunda parte de nuestra enseñanza. En el versículo 1 del capítulo 8 dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mira cómo estaba esta iglesia. Esto vamos a desarrollar la próxima semana. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos
que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Aquí ya no estamos hablando de sostener el proyecto de Dios, como nosotros lo hacemos. En el Antiguo Testamento, ¿cómo Dios sostenía su proyecto? A través de los diezmos y las ofrendas. El diezmo era un impuesto que Dios le ponía al pueblo para traer. Y eso no era solamente en dinero, eso era con trigo, con ovejas, con vaca, con bueyes, con lo que ellos ganaban o producía su tierra. En el Nuevo Testamento no hay un impuesto. Usamos la base de ese 10%, pero no actuamos en base al miedo. Y esto es lo que a veces a algunos pastores les da miedo enseñar. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento no actuamos en base al miedo. Si te llevas el diezmo, va a venir, ya no va a llover sobre tu tierra. Esto es lo que sí hacía Dios en el Antiguo Testamento. Si no trae los diezmos al alfolí, decía, yo cierro la lluvia, a ver, cosecha tu tierra sin lluvia. Yo permito que la langosta se coma lo que está floreciendo de tus cosechas. Si tú atiendes a mi proyecto, trae los diezmos a mi casa, al templo, vas a ver cómo yo abro las ventanas de los cielos y te va a sobreabundar. Es como en la SUNAT. A ver, evade los impuestos y luego enfréntate a la SUNAT y dile, no, fue broma. Pagas, te encarcelan, te multan. Esta era la cuestión. Pero en el Nuevo Testamento estamos capacitados para responder a su amor. No por miedo, no hay por imposición. Ahora es algo de relación, de disfrute, de amor. Por eso es que cuando nosotros llegamos al Señor y separamos para apoyar su obra, eso no tiene nada que ver con que, oye, ojalá no me vaya bien. Ahora que estoy dando al Señor estoy haciendo un trueque, que me venga más. No es así. Así ya no funciona. Así no funciona. Lo que está sucediendo acá es atender una necesidad que se está dando en la iglesia de Jerusalén. Un año después de Primera de Corintios, la carta de Segunda, es un año después. Ellos se han amistado con Pablo. Las relaciones se han solucionado, se han acrecentado. Y ahora ellos están siendo retados a atender una necesidad que se está dando en Jerusalén. Y ellos tienen que atender esta necesidad porque esta es una iglesia en Jerusalén que es la iglesia madre de todos ellos. Los atendió, los cuidó y las iglesias que nacieron a continuación salen de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén les están quitando sus bienes, les están confiscando, los están persiguiendo, están ahogados de impuestos y esto los está llevando encima a una hambruna que está por toda esa zona. Ellos están desesperados y no hay forma de poder sostenerse. Y aquí tienen esta invitación de parte de Dios. ¿Cómo hace una persona generosa para poder extender su mano frente a una necesidad? ¿Qué secreto hay en su interior que le hace a esta persona ser generosa? Porque yo desde chiquito mi mamá me enseñaba a compartir mi pan. No necesariamente, son buenos valores que te han enseñado tus padres, pero hay algo que sucede en tu corazón. Si te cuesta, si eres una de las personas que tiene tristeza, si eres una de las personas que más bien cuenta lo poco que tiene, o si eres una de esas personas que piensas que tú y tu necesidad tienen que ser atendidas y las otras no, algo no está sucediendo aún todavía en un corazón que debe suceder en la iglesia. Y tiene que ver con la gracia del Señor. Cuando uno mira este texto, versículo 1, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esta palabra gracia se va a repetir en este mismo texto 5 veces. Y cuando uno lo mira en el capítulo 9, se va a repetir hasta el final la gracia de Dios que se da. ¿Qué es esta gracia? Cuando uno mire esta verdad, es la actividad de Dios que produce en nosotros el poder dar de manera generosa, teniendo en cuenta o no teniendo en cuenta nuestra condición social, nuestra condición económica, no del lugar de origen. Dios nos permite o nos invita
a meternos en alguno de sus proyectos. Puede ser mirar a una persona que está en necesidad, puede ser atender a un misionero que está en la China, puede ser una necesidad que puede darse en la iglesia, o puede ser suplir los alimentos o vestir a una persona que está de pronto hambrienta o harapienta. Pero son cosas que se dan, no necesariamente en todos los corazones. Como decía Calvino, no todos los corazones de los hombres están listos para dar. Y en los corazones donde se derrama esta gracia, justamente estas personas son como los macedonios. El ejemplo acá es que los macedonios habían tenido en algún momento minas de oro, pero ahora estaban en una situación paupérrima. Si uno revisa estos versículos que hemos leído, ellos estaban en extrema pobreza. Pero le están diciendo a Pablo, enterándose del problema que está sucediendo en otro lugar, por favor, no es posible, permítenos participar. Es como usted veía hace mucho tiempo, si ponemos un ejemplo, ¿se acuerda usted de la Teletón? No sé si, bueno, sigue sucediendo de vez en cuando, pero la Teletón era una cruzada que se hacía para que todos pudiésemos juntar plata, empresarios, ciudadanos, todos, y juntar una cantidad de 2, 3 billones de soles, recuerdo, en esos momentos, para poder atender a niños en discapacidad en la clínica San Juan de Dios. Y de pronto había la Teletón y todo el mundo daba, las empresas, y ya le celebraban Colchones Paraíso y esto, y pasa por acá la empresa tal, o la familia tal está dando, aplausos vía televisión. La gente daba. Pero imagínate que en medio de la Teletón, donde se está tratando de juntar dinero para los discapacitados y para que los atiendan de una manera mucho más digna, de pronto diga, alto, 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 alto. ¿Sabes qué? Los chicos receptores de la donación, los niños discapacitados dicen que no quieren nada. Que más bien dice, ¿dónde hay una persona que está pasando necesidad? Porque nosotros somos los que vamos a dar. Eso es inverosímil. Imagínate que los receptores de la Teletón digan, no, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer más bien es atenderles a ustedes. Pero ¿y de dónde? ¿Y cómo? Esto, para que suceda, solo se necesita una cosa. No es un corazón generoso. Es un milagro de Dios en tu corazón y se llama gracia. Gracia. Cuando el corazón solo está mirando hacia sí mismo, hacia sus necesidades, a sus carencias, se pierde la oportunidad que Dios te muestra. A veces me la muestra, me subo al carro y yo no voy a decir que Dios ahora me devuelve a mí 2,000, 3,000 soles. Pero Dios recibe el préstamo que yo le hago a Él cuando atiende una necesidad. Esto lo vamos a ver la semana que viene todavía. Pero Dios te puede mostrar una necesidad. Y el problema es que si tú miras lo poco que tienes, es probable que no estés aprovechando la gracia de Dios. ¿Por qué Dios está haciendo eso contigo? Como dice en el argot criollo, ¿para dejarte completamente misio? ¿O por qué? ¿Qué es lo que sabe Dios que puede activarse en ti una vez que tú acudas a esa invitación que Él te hace? ¿Qué principio existe en la creación, en lo espiritual, que se active en el momento que tú recibes esa invitación de Dios? Ese es el principio de la siembra y de la cosecha. Y no importando la situación como lo de los macedonios, sino recibiendo esa invitación que Dios te da, esa capacidad para deshacerte, para entregar, para atender, para suplir. Y solamente tiene que ver con una visita de Dios a tu propio corazón. Por eso es que le digo, ¿quiénes atendían las necesidades del maestro? Era gente que lo escuchaba, era gente que lo disfrutaba, era gente que tenía una relación cercana con Él. No eran los grandes terratenientes que estaban lejos del maestro, era gente muy cercana a Él. Y entienda esto y hable de comunión con su Señor. Por eso es que esto no es una obligación, esto no es un trueque, esto es una relación viva con tu Dios y esto es un síntoma de una adoración que tú tienes para con Él, por lo que Él es,
por lo que Él hace y por lo que ha hecho en tu vida. María Magdalena era una prostituta y ahí está con Jesús, atendiéndole con sus bienes. ¿Tendría dinero? Probablemente no, pero estaba haciendo lo mejor posible desde su ángulo, desde su situación. José de Arimatea tendría mucho dinero, sí. Es más, conexiones políticas. Había una mujer llamada Juana, la esposa de Chuza, tenía mucho dinero. Jesús le estaba diciendo no, pero cada uno de ellos tenía una cercanía con su Señor, una cercanía de disfrute, una cercanía de aprendizaje y de todo lo que Él había hecho con ellos. Cuando uno mira esta gracia que se derrama sobre las personas, puede entender realmente cómo funciona este principio. Si estás ensimismado en ti, qué difícil es dar de ti. A veces solo tienes que cumplir nomás y ya basta que el Señor no friegue. Si tu vida y tu agenda es tu propio bienestar, tu propia utilidad, si tu vida y tu agenda solamente se centra en lo que tú deseas, es muy posible que esa gracia no se derrame sobre tu corazón. Si solo ves tus limitaciones, ves las cosas que solamente tú tienes, está bien planificar, pero siempre hay una dosis de siembra para poder recibir también una cosecha. Y cuando hay esta gracia que se derrama sobre nuestros corazones, definitivamente algo también se activa. La ley de la siembra y de la cosecha. Así que entendamos esta gran verdad. Dios nos abre una gran oportunidad. Por ejemplo, para ir terminando ya. Ahí se presenta el ángel. Ella es adolescente, 13, 14 años probablemente, inexperta, no tiene mucho que enseñar, no tiene mucho que dar y es una mujer en los tiempos judíos. O sea, el perro era más importante que ella para los judíos. Y de pronto el ángel se presenta y le dice: salve, muy favorecida. Bendita eres, le dice, entre todas las mujeres. Ella se asusta y le dice: no temas, le dice, no temas, porque has encontrado gracia delante de Dios. Vas a llevar un hijo, le dice. Vas a prestar tu matriz y tú vas a llevar un hijo ahí. Ella no sabe cómo va a suceder, no tienes que saberlo todo, pero estás encontrando favor delante de Dios. Dios te está eligiendo como un instrumento para mostrar su salvación a miles y miles de criaturas. Si ella lo mide solamente, ay que las náuseas, ay que el malestar, ay que no voy a poder dormir, se pierde el enorme privilegio de haber sido visitado por Dios. Se lo pierde. ¿Por qué? Porque no puede ver en macro, no puede ver en grande. Está mirando solamente de manera reducida su bienestar, su propia comodidad. Y ella es visitada. Usted sabe a quién me refiero. Y cuando ella es visitada, Dios la bendice y le da estas dos palabras que es lo mismo: has hallado favor delante de Dios. Cuando Dios nos está invitando a algo, nos está invitando a suplir una necesidad, a atender un proyecto, oye, no está queriendo que te quedes sin centavo, está queriendo darte más, porque esto es la ley de la siembra y de la cosecha. Cuando Dios te está invitando a algo, a que tú siembres, Dios está invitándote también a que recibas de parte de Él los dividendos de tu siembra y recibas los dividendos de tu cosecha. Si no lo podemos ver así, es muy probable que tampoco se haya despertado mucho esta verdad que tiene que ver con la gracia del Señor en tu corazón. Pídele a Dios: Dios, favoréceme. Ahora, esto se usa mal, por eso, por los falsos maestros. Invierte, siembra 1,000, cosecha 10,000, siembra 2,000, cosecha 20,000, siembra 70, siembra 50, siembra.
Y esto hace que las personas, en lugar de ver un privilegio de participar y disfrutar luego de los dividendos, más bien lo vea con ojos de avaricia y lo vea más bien como una oportunidad para llenarse de plata, para tener mejor comodidad y a la larga para truncar también todo lo que Dios puede hacer con ellos. La próxima semana lo vamos a ver. ¿Por qué hay algunas personas que Dios ha visitado abundantemente y por qué también han quedado truncadas en el camino? Hay una gran realidad también con eso. ¿Y por qué hay algunas personas que no ven esta gracia en sus vidas? Esto lo vamos a ir resolviendo todavía la próxima semana. Pero ahora necesitamos entender esto. Cuando Dios te invite, considéralo más bien un privilegio y no una carga para tu propia vida. Amén. Vamos a orar.